José Larenas Miranda era un simple pescador de moluscos llamados abulones o abalones. Todo en él y en su vida era sencillo. Todas las mañanas se adentraba en el océano con su pequeña barca de madera hasta las pequeñas islas rocosas y la escarpada costa rocosa donde se encuentran los abulones. Se sumergía a unos metros de profundidad, arrancaba los abulones de las rocas, los metía en una red, salía a la superficie y entregaba la captura a sus dos amigos y compañeros pescadores que trabajaban con él. Aunque el abalón es un manjar, los mayoristas y restaurantes no le pagaban mucho a él ni a sus amigos, pero José se conformaba con ganarse la vida con el océano, y era lo que realmente amaba. Por desgracia, murió a manos de un tiburón en uno de los ataques de tiburón más inquietantes jamás registrados, después de que cometiera un error y se dejara ver como si fuera un león marino cerca de donde cazaban los tiburones. Antes de adentrarnos en los detalles del incidente, nos sentimos obligados a aclarar algunas cosas sobre los tiburones, porque quizás sean los depredadores más difamados, demonizados e incomprendidos que existen, y en muchos lugares están siendo cazados hasta su extinción. Permítenos comenzar exponiendo algunos hechos sobre los tiburones que sencillamente te escandalizarán. Los tiburones son quizás el depredador más maltratado del planeta. Son tan temidos y odiados que la mayoría de la gente piensa que los tiburones cazan humanos y que les gusta el sabor de la carne humana. Sin embargo, la verdad dista mucho de eso, y es todo lo contrario, ya que hasta 200 millones de tiburones mueren cada año debido a la sobrepesca, las actividades humanas y por sus aletas. Además, de las 500 especies de tiburones que existen en los vastos océanos, solo se sabe que unas pocas están implicadas en ataques a humanos. Imagínate esto, más de 2.000 millones de personas entran en los océanos cada año para nadar, bucear y otras actividades divertidas. Muchas lo hacen a diario y sin embargo solo hay una media de 10 muertes al año como resultado de ataques de tiburones. Así que, técnicamente hablando, si a los tiburones no les importaran las personas en general y las consideraran comida, tendríamos una media de unos cuantos miles de muertes al año, y no 10. Los tiburones son inteligentes y no les gustan las personas ni el sabor de la carne humana. Además, en realidad evitan a las personas e incluso si intentan atacar a un humano por error, pueden cambiar rápidamente de rumbo y detener el ataque en cuanto se dan cuenta de que la víctima es un humano. Pero como los tiburones tienen tanta trascendencia en los medios de comunicación y en la televisión, y a menudo son presentados como devoradores de hombres, todos tememos a los tiburones y la mayoría de la gente los odia a pesar de que no son el problema, y en realidad son una parte extremadamente importante del ecosistema del océano. Incluso cuando los tiburones atacan a las personas, siempre ocurre por error porque, en casi todos los casos de ataque de tiburón, los expertos llegan a la conclusión de que algo iba mal y llevó al tiburón a atacar. La mayoría de las veces ocurre porque un tiburón confunde a una persona con otra presa marina o porque se siente provocado o amenazado. Esta es la razón exacta por la que el tiburón blanco de 7 metros atacó a José Larenas Miranda de una manera tan horrible, y luego intentó recuperar su cadáver mientras otros navegantes intentaban recuperarlo. El tiburón simplemente pensó que José era un león marino y que los otros navegantes que acudieron a recuperar su cadáver eran competidores que intentaban robarle la comida. El tiburón estaba hambriento y confundió a un humano con un león marino. En cuanto a José, simplemente intentaba ganarse la vida y cometió un error al aventurarse demasiado cerca de donde se sabe que los tiburones cazan su comida. No fue ni más ni menos que un accidente, y para ser sinceros, el tiburón no tiene la culpa. He aquí los detalles del incidente. Un sábado por la mañana, José Miranda, de 34 años, saludó a su mujer y a sus 2 hijos pequeños y a diferencia de la mayoría de la gente, no se preparó para pasar un fin de semana divertido con su familia, sino que preparó su equipo de pesca y se dirigió a la playa a trabajar. No se imaginaba que sería el último día de su vida. Era el 5 de enero de 1980. La vida en Chile no era fácil, ya que la economía estaba estancada, y José, como la mayoría de la gente, tenía que trabajar 7 días a la semana
para llegar a fin de mes y mantener a su familia. El Océano Pacífico ha sido su vida desde la infancia. Todos los días pasaba horas con sus amigos en la playa, nadando y buceando. También le recordaba a su difunto padre, que era pescador. Mientras estaba en la playa, recordaba los días en que su padre volvía del trabajo y le saludaba con la mano mientras sonreía, lo que significaba que había pescado bien y que la paga se duplicaría. En cuanto su padre se acercaba a la playa, chapoteaba en el agua y le ayudaba a sacar la barca del agua. Luego ayudaba a su padre a llevar la pesca al mercado, donde disfrutaba viendo a su padre negociar con los compradores el mejor precio posible. Su padre ni siquiera se quedaba con parte del pescado y a menudo le preguntaba qué quería para comer. José saltaba y pedía nuggets de pollo con patatas fritas o una hamburguesa con queso y una Pepsi. Su padre se reía y le decía, «Ya lo tienes, hijo». José recordaba a menudo cómo un día, cuando solo tenía 5 años, respondió a la pregunta de su padre con «Quiero una bicicleta para comer». Su padre se rió durante todo el camino hasta la tienda de bicicletas y le dejó elegir la bicicleta que quisiera. Para José, estar cerca y en el océano no era solo ganar dinero para mantener a su familia, sino también serenidad, buenos recuerdos y sentir el amor de su padre a pesar de que llevaba muerto más de 12 años. Alrededor de las 9 de la mañana, José se encontraba en la playa. Miró a su alrededor y observó cómo la gente empezaba a acudir en masa a las playas para pasar un día de diversión con sus amigos o familiares. También estaba un poco decepcionado porque en el horizonte se veían demasiados pescadores de abalones haciendo de las suyas, lo que en cierto modo le sorprendió porque, al fin y al cabo, era sábado. Cargó su equipo de buceo con anzuelo y otras cosas en la pequeña barca de madera de unos pocos metros de eslora con la ayuda de sus 2 amigos que trabajaban con él y empezó a empujarla al agua. En cuanto alcanzaron 1 metro de profundidad, saltaron a la barca, encendieron su pequeño y viejo motor y salieron a pescar peces y abalones. El agua estaba fría, lo que es habitual en Punta Negra, situada a pocos kilómetros al sur de Pichidangui, Chile. El océano estaba tranquilo y sereno. Era un día perfecto, algo que muchos llamarían un día paradisíaco. Gran parte de la costa de Punta Negra es escarpada y rocosa, con algunas islas frecuentadas por leones marinos. Es un lugar muy hermoso, pero también el hogar de muchos tiburones blancos que rara vez atacan a las personas y los buceadores, pero sí a los leones marinos. José buscó un buen lugar para fondear y comenzar su trabajo. Poco después de las 10 de la mañana encontró el lugar. Se puso el traje de buzo y las aletas, encendió los generadores de la máquina de buceo, se aseguró de que la manguera de aire estuviera bien colocada y se adentró en las profundidades. Durante los 30 o 40 minutos siguientes, arponeó peces y arrancó abalones de las rocas. El agua cerca de las grandes rocas donde ancló la embarcación era poco profunda, así que después de colocar su primera captura en la embarcación, hizo una señal a su equipo para que se trasladara a otro lugar que, por desgracia, estaba a solo 150 metros de un refugio de leones marinos. Había otros pescadores cerca, algunos de ellos eran amigos o socios suyos, así que se vigilaban unos a otros por si alguien se encontraba en una situación de emergencia. La nueva ubicación de José estaba bastante cerca de la escarpada costa rocosa. Él saltó al agua, nadó unos metros y desapareció bajo el agua. Sin embargo, su manguera de aire dejó de moverse, y las burbujas de escape también. Su equipo en el barco observó cómo aumentaba la presión en el narguile, y estaban a punto de empezar a tirar de la cuerda de emergencia atada a José para recuperarlo, cuando se desató el infierno. Los pescadores cercanos se dieron cuenta cuando empezó el horror al ascender una masa de burbujas sanguinolentas. Era obvio que algo iba terriblemente mal. Para consternación de su equipo y de los pescadores cercanos que se percataron de la burbuja sanguinolenta, en ese preciso instante aparecieron en la superficie la cabeza y el tronco anterior de un enorme tiburón blanco. Colgando de su costado estaba el cuerpo desmembrado de José, sujeto por el bañador que seguía unido a su cabeza decapitada. El hombro
y el brazo izquierdo que estaban entre las fauces de la bestia gigante. El tiburón soltó entonces los restos de José, se sumergió en círculos y reapareció con la cabeza por encima de la superficie y la boca abierta. Los otros navegantes que presenciaron el horror lo dejaron todo y acudieron corriendo al lugar e intentaron ahuyentar al tiburón acelerando sus motores. El tiburón se alejó mientras los otros dos hombres que trabajaban en la embarcación de José conseguían recuperar su cuerpo. Sin embargo, mientras lo sacaban del agua, el tiburón volvió e intentó arrebatar el cuerpo de José. Luego se alejó unos metros y volvió a gran velocidad e intentó embestir el barco con la cabeza. Pero por suerte, los dos hombres que iban en el barco de José consiguieron apartarlo rápidamente. El tiburón sacó entonces la cabeza con la boca abierta fuera del agua, cerca del barco, como si pidiera que le devolvieran la comida. A continuación golpeó violentamente la embarcación. Los hombres se dirigieron a la orilla y el tiburón los siguió. Estaba tan furioso que se quedó atrapado en el agua poco profunda mientras los hombres escapaban de la embarcación. Luego se liberó y se retiró al océano. José había desaparecido. Los médicos tuvieron que volver a unir las partes de su cuerpo antes de que recibiera un entierro adecuado. Los expertos llegaron más tarde a la conclusión de que este gran tiburón probablemente estaba enfermo y se dedicaba a matar leones marinos, devorando solo partes de ellos y dejando que el resto fuera arrastrado hasta la orilla, dado que fueron vistos por algunos lugareños días antes del incidente. Más tarde se llegó a la conclusión de que el tiburón había confundido a José con una presa porque estaba demasiado cerca de donde se reunía un grupo de leones marinos mientras el tiburón cazaba. No se volvió a ver al tiburón. José ya no está, y la comunidad quedó conmocionada durante muchos años. En cuanto a su mujer y a sus hijos, se trasladaron al interior, a otra ciudad, alejada del océano. ¿Crees que los tiburones merecen tan mala reputación a pesar de que solo matan a 10 o menos personas al año, y la mayoría por error, mientras que la gente mata a casi 200 millones de ellos al año, y algunas especies de tiburones están a punto de extinguirse? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita.